Y así le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este día, saliendo desde aquí, desde el Centro de Alabanza del Camino Cristiano, a donde usted nos esté mirando o escuchando, le agradecemos. Y bueno, como comenzamos el día de hoy con este Salmo 4:8 que nos habla sobre la paz de Dios, gracias al Señor porque cuando estamos pensando ahí en lo negativo, llega la palabra de Dios y nos fortalece. Y Dios nos manda a estar firmes, seguros y constantes, creciendo siempre, dice la palabra del Señor, en la obra de Dios. Y no podemos de ninguna manera permitir que las circunstancias que están hablándonos tan fuerte en estos días nos hagan perder la fe. Tan importante saber que tenemos un Dios poderoso que está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Nos ha ayudado a llegar aquí al templo nuevamente, y en este día pues estamos declarando la victoria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas y sobre las vidas de todos aquellos también que están en sintonía en este momento. Así vamos a estar mientras Dios lo permita, llegando hasta ustedes, con los que estemos aquí en el templo, uniéndonos con todos y cada uno de ustedes, porque el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el que nos ayuda a que nosotros cuidemos la obra del Señor y a estar ocupados así en la obra del Señor. De esta manera también se puede, nos ponemos de acuerdo, como dice la palabra de Dios, y vamos a orar y interceder por todas esas peticiones que entran y oramos desde aquí, ¿verdad? También por sus familias, para que el Señor los fortalezca y para que estén bien y disfruten también de este tiempo en familia. Bueno, las cosas han llegado hasta donde Dios lo ha permitido, y nosotros sabemos que Él nos va a ayudar en estos momentos difíciles, y sí se pusieron las cosas difíciles, pero ahí es donde el poder de nuestro Dios se magnifica. Yo voy a estar centrando el mensaje de la palabra del Señor en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 13, donde nos dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo: no son las circunstancias, ni es la preocupación, ni es el peligro que tengo alrededor, pero es Dios el que me fortalece. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que es el que me fortalece. Y esta palabra usted la puede declarar, usted la puede poner en práctica cuando esté batallando con alguna preocupación por usted, por cuando sale al trabajo. Que Dios te guarde, que vayas y vengas con bien, que salgas de tu casa y que regreses a tu casa, y que mientras estás trabajando sepas que tu guardador no se duerme, que los ojos de Dios están sobre ti y que el Señor te va a cuidar a que estés tú bien. Te va a dar esa protección divina sobre tu vida y sobre tu familia, y eso es lo que nosotros hacemos aquí en el templo. Por eso es importante que los templos estén abiertos y que haya oración en la iglesia, y que mientras estamos nosotros realizando estos servicios virtuales, que la gente esté en esa unidad, en esa comunicación también con Dios, que los intercesores, los que Dios le ha dado ese ministerio de oración, y si usted anhela tener ese ministerio, pues es el momento de ponerlo por obra, es el momento de empezar a ejercitarte en la fe y a ver cómo el poder de Dios se magnifica y se perfecciona en la debilidad, en la necesidad, en aquellos momentos en donde nosotros no sabemos qué hacer. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 12 verso 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto como que se oye como una contradicción, como que la palabra de Dios está contradiciendo, pero no, encontramos nosotros la fortaleza en Dios. Cuando nosotros ya no podemos hacer nada, como estamos viendo la situación en estos días de peligro y de peligro de muerte, donde quizás, ¿verdad?, vamos a estar mirando
situaciones fuera de control, pero ahí es donde el poder de Dios se perfecciona, ahí es donde ponemos las cosas, lo que está pasando, el problema, la enfermedad, en las manos de Dios y oramos con fe, creyendo que el Señor va a hacer la obra. No sabemos cómo lo hace Dios, pero lo ha hecho una y otra vez. Y vemos cómo el apóstol Pablo sabía él de lo que estaba hablando cuando él nos da esta palabra. Él había pasado por muchos peligros de muerte, muchos peligros, dice, con falsos hermanos, muchos peligros en el mar, muchos peligros con los judíos. Y bueno, él nos enseña la palabra del Señor que nosotros vamos también a estar expuestos a peligros durante nuestra vida, y gracias a Dios que no hemos descuidado la fe, no hemos descuidado el estar buscando el rostro y la presencia del Señor en esos momentos donde no nos faltaba nada, donde estábamos trabajando, íbamos y veníamos, y estábamos también exhortando a la gente a que buscara a Dios, y lo seguimos haciendo porque no es tarde aún, ¿verdad? Dios siempre llega a tiempo, y esto que estamos viviendo, esto que estamos pasando, esto va a ser también temporal y pasajero. Y como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso es lo que hace Dios en estos momentos difíciles de la vida de mucha gente. Y bueno, pues la iglesia también está batallando en este tiempo, porque pues estábamos acostumbrados a hacer las cosas de la manera que lo habíamos hecho por muchos años, ¿verdad? Toda la vida para muchos, y pastores, ¿verdad?, que tienen largos años predicando la palabra del Señor y celebrando sus cultos dominicales, y que tienen una congregación grande, pero ahora, ¿verdad?, se han visto forzados a minimizar la gente y a traer, invitar, ¿verdad?, y permitir solamente que sean 9 o 10 personas las que estén en la congregación, pero con eso es posible, ¿verdad?, para que los demás también estén ahí. Como dice el apóstol Pablo, que en nuestras debilidades cuando parece como que somos muy poquitos, es cuando el poder de Dios se va a perfeccionar y va a alcanzar a los demás, va a bendecir la iglesia y va a bendecir a toda la ciudad y toda aquella gente, ¿verdad?, que necesita tanto de parte de Dios. Así que en este día, dice el apóstol Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice en el verso 6 del mismo capítulo 4 de Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada, dice, por nada. Todo lo puedo en Cristo y por nada estéis afanosos. Es un completo, es un total, es un poner nuestra vida en las manos del Señor. Y si nos empezamos a preocupar que el Señor tome control de nuestra vida, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? En esos momentos en los cuales los pensamientos nuestros comienzan a querer enseñarnos lo que está sucediendo alrededor nuestro, ¿verdad?, las cosas que están pasando, y quieren llenarte de temor y desenfocarte y desanimarte de la obra de Dios, y pensar, ¿verdad?, que esto se va a extender de más. Pero hermanos, tenemos un Dios que nos enseña que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece, y que dice también, nos dice de qué manera nosotros vamos a encontrar respaldo a nuestros forma, ¿verdad?, de estar mirando la vida. Dice que pongamos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso comenzamos con los salmos, y por eso alabamos a nuestro Dios y bendecimos su santo y bendito nombre en todo tiempo. Le agradecemos porque Él es Dios todopoderoso y merece la honra y la gloria, pero ponemos esas peticiones delante de Él porque no podemos nosotros mismos salvarnos, sino que en estos momentos de vida o muerte, ¿verdad?, donde
el Señor es el que nos puede rescatar, es donde ponemos nosotros nuestra confianza en nuestro Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? De los peligros que él había pasado, tantos peligros, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, en el verso 13 nos enseña cómo cuando el apóstol Pablo fue llevado a Roma, lo llevaban cautivo y lo llevaban en una embarcación y todo parecía como que iba muy tranquilo. En el verso 13 vamos a retomar la historia, dice que y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, parecía como que todo estaba muy tranquilo, muy bien, ¿verdad? Cuando la vida está de esta manera, pues el viento está calmado, el sol de fuera, en el mar, ¿verdad? Hasta los marineros disfrutan del paisaje, algún que otro delfín, ¿verdad? Que quizás miraban y todo se miraba muy tranquilo y ahí quizás maltratando también a los que llevaban cautivos, a los presos, y entre ellos iba el apóstol Pablo, y nos enseña la palabra del Señor donde iban ellos soplando la brisa del sur, iban disfrutando de la brisa también. Y así está la vida de mucha gente en estos días, y todavía a pesar de lo que estamos mirando, pues la gente no busca a Dios, la gente no dice quisiéramos tener un servicio y hacerlo de una manera en donde no contagiáramos a los demás, con cuidado, ¿verdad? Con precaución. Tenemos que ser creativos, hermanos, en las cosas que estamos nosotros viviendo y mirando, ¿verdad? Que están pasando, y siempre hacer todo con cuidado y precaución, ¿verdad? Y especialmente cuando la obra de Dios es tan criticada. Y bueno, es lo que hacemos en la iglesia, en el templo. Nosotros cuidamos las regulaciones que se nos dan, que la ley implica, ¿verdad? Que la ley manda, pero nosotros no descuidamos la palabra de Dios, nosotros no descuidamos el que haya oración en el templo, nosotros no descuidamos que se lea y se comparta la palabra de Dios. Compartimos fe, ¿verdad? Mientras podamos lo vamos a hacer y vamos a llevar adelante estos ministerios, nos esforzamos para grabar, para transmitir, y gracias le damos a nuestro Dios porque tenemos a nuestro ingeniero aquí, Toñito, que siempre pues está a la vanguardia y siempre estamos trabajando en esto, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios reciba la palabra del Señor. Como en esta ocasión el apóstol Pablo sabía que íbamos a estar nosotros compartiendo como iglesia esta palabra, porque hay veces que la vida está muy tranquila, pero las cosas cambian de repente. El verso 14 dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Fíjate, todo tranquilo, todo en paz, pero viene la tormenta. Llega el viento, llega la tormenta. Así estábamos también nosotros. Yo creo que estas historias, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos narra, son para que nosotros hagamos conciencia, hermanos, que las cosas cambian de la noche a la mañana y que tenemos que aprovechar el tiempo. Y nos está enseñando la Escritura de qué manera llega un viento huracanado y comienza a golpear la embarcación. El barco, aunque era un barco grande, llevaban más de 200 presos y era una embarcación grande, pero aun que sea algo grande como el Poseidón, ¿verdad?, que se hunde, barcos bien grandes que se han hundido, y vemos, ¿verdad?, cómo el poder de Dios sobrepasa todo lo que el ser humano puede construir, pero con la protección de Dios, con la ayuda de Dios, aún las cosas que nosotros no les damos el valor suficiente, hermanos, van a soportar y van a aguantar y van a trascender. Y vemos aquí en la palabra de Dios, en el verso 15, dice: siendo arrebatada la nave y no pudimos poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí es donde Dios toma control, hermanos, y dice la gente: es el destino, no le tocaba.
o ya le tocaba, o verdad, no se cuidó bien y se expuso demasiado, y la gente hace estos comentarios para las obras de Dios o para la obra de Dios y para servirle al Señor. Siempre hay peligro y la gente pues anda buscando excusas todo el tiempo, pero los siervos de Dios, los heraldos del Rey, los siervos de Cristo, aquellos que están llamados por Dios, que Dios los ha llamado a la obra, hermanos, de todo lo que pase en nuestra vida, vamos a aprovecharlo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Los pregoneros de justicia, esos somos nosotros, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso que nos ha llamado, y que no importa que las cosas parece como que están a la deriva nuestra barca y que estamos naufragando, no importa. Nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros y que Él va a cuidarnos y va a protegernos y va a ayudarnos a que podamos nosotros cumplir ese propósito en esta hermosa ciudad. Y por eso, ¿verdad?, el que conoce nuestro corazón nos ha ayudado todos estos años, y aquí estamos compartiendo esta palabra poderosa, hermanos, porque nosotros no somos somos afectados somos afectados por las circunstancias, pero no nos vamos a dejar gobernar por ellas, sino que tenemos un Dios todopoderoso que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Y dice, y nos dejamos llevar. Y el verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Todos los esfuerzos que hicieron, de nada sirvió. De todas maneras estaba la embarcación a la deriva, y quizás así está en muchos países en estos días, pero la iglesia no. La iglesia dice, muchas veces cantamos, mi capitán es Cristo. Él es el que lleva nuestra nave, y Él todo lo sabe y todo lo puede. Él tiene un propósito para tu vida en este día. El Señor es el que está guardando tu casa. El Señor es el que va a ayudarte a que puedas seguir en tu ministerio que te está esperando en el templo. Muchos nuevos que acababan de entrar a diferentes congregaciones de la ciudad han tenido que aguantarse, ¿verdad?, y posponer esos ministerios que Dios ha llamado, pero Dios te va a ayudar a que los sigas trabajando, a que los sigas ejercitando. Y pídele al Señor mientras estás en tu casa, como les decía, mientras yo estoy predicando, yo sé que hay gente que está orando junto conmigo, se están uniendo en la oración, y estamos intercediendo por esta ciudad que lo necesita tanto. Y dice la palabra de Dios que a pesar de todos los esfuerzos que ellos hicieron, de todas maneras estaban a la deriva. La nave estaba a la deriva, y eran siendo combatidos por una furiosa tempestad. Al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjate, hermanos, en qué situación estaba el apóstol Pablo, y él no renegó, y él no desanimó, y él no dijo, oh Dios, ¿por qué me permitiste que me subiera en este barco, y ahora cómo están las cosas? Pero no, les dice el apóstol Pablo, después de que la gente había perdido toda la esperanza de salvarse, y vemos que Lucas también, que está escribiendo esto, dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Pero vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo les dice en el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdidas. ¿Cómo no me hicieron caso? En otras palabras, pero ahorita yo sé que hay gente haciendo caso. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos guarde, nos cuida y que nos ayude a
a seguir, ¿verdad?, con estos ministerios que Él nos ha permitido servir en la ciudad. Pídale a Dios que lo siga usando, pídale al Señor que está preparado, ¿verdad?, que lo ayude a seguirse preparando, madurando y ejercitando y haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque ahí viene, ¿verdad? Ahí viene la salvación. El Señor está con nosotros y Él tiene ese propósito perfecto preparado para toda tu vida. Aunque parezca, ¿verdad?, como ellos que estaban a la deriva y que iban a parecer ya desanimados y todo eso, el apóstol Pablo se dice, aunque hubiera sido mejor que me hubieran hecho caso, de todas maneras, dice, ahora los exhorto en el verso 22 a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Fíjate, hermano, mientras todos estaban preocupados por la tormenta y a la deriva y la nave naufragando y asustados, atemorizados, y el viento silbando y las olas golpeando contra la nave, Dios estaba hablando y trayéndole a Pablo esa paz que dice la palabra de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. El corazón de Pablo no sabía por qué estaba en paz. Quizás decía, ¿por qué yo siento esa paz? ¿Por qué no estoy asustado? ¿Por qué no estoy como los demás? ¿Por qué yo siento que voy a llegar a Roma? ¿Por qué yo sé que esto es un percance que vamos a sobrepasar y del cual nos vamos a acordar y vamos a poder compartir y testificar cómo Dios nos salvó de este aire huracanado y de esta tormenta tan peligrosa? Y le sigue diciendo, el ángel de Dios a quien yo sirvo estuvo hablando conmigo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nosotros, hermanos, también creemos que muchos de los que navegan con nosotros, Dios les ha concedido también la victoria sobre sus vidas. Yo sé que muchos pastores lo están también creyendo y declarando. Muchos siervos de Dios conocen esta palabra. Y mira el peligro de los que están con nosotros en la barca, en la embarcación, como estaban con Pablo en este viaje a Roma. Aún los inconversos, aún los que no conocían la ley y la palabra, ¿verdad? Y no conocían tampoco, quizás de oídas, habían oído del Señor, pero Dios tiene misericordia de aquella gente, hermanos, que tiene la experiencia sobrenatural de mirar el poder de Dios sobre sus vidas. Y en esta ocasión el apóstol Pablo da testimonio de qué manera todos se van a salvar y todos se salvan, así como está escrito en la palabra. Pero todo, ¿verdad?, lo que hace Dios, hermanos, lo hace para que nosotros en esos momentos difíciles que vamos a vivir en nuestra vida, nos tomemos fuerte de la mano del Señor y hagamos como dice la palabra de Dios, como nos enseña en Filipenses 4, en el verso 6, que no nos afanemos por nada, no importa cómo esté la situación, si las olas golpean, si el viento es contrario, si estamos a la deriva, si nos sentimos desamparados, si sentimos que atemorizados, ¿verdad? Aclamar al Señor, si nos sean puestas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, asegura, afirma Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo el Señor con su iglesia en estos días. Así que en este día voy a orar, voy a estar intercediendo, voy a estar pidiéndole al Señor para que Dios guarde nuestros corazones en este tiempo difícil, y que muchos otros también, ¿verdad?, que no lo conocen, así como estaban los centuriones o el centurión romano que llevaba custodiando a Pablo y los soldados, que iban también ahí alrededor y que pudieron ver la gloria de Dios y que pudieron ver la salvación de Dios, y también muchos de ellos de seguro testificaron de lo que Dios hizo en aquel viaje a Roma.
cómo los salvó Dios y de qué manera Pablo les aseguró que nadie iba a perder la vida. Padre, te damos honra y gloria y gracias en este día, Señor, por todos los que están en sintonía, Señor, todos los que están ahorita, mi Dios, por medio de el Facebook, Señor, por medio del internet, mi Dios, y estamos llegando hasta ti con esta palabra poderosa. Tú también puedes decir como el apóstol Pablo, todo, y dígalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos momentos difíciles, ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te guarde, que el Señor te ayude a permanecer en paz en este tiempo difícil y que el Señor te dé de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Dios tiene preparado para ti en este día. Yo sé que el Señor está tratando con muchos hermanos en esta ciudad y está tratando con nosotros para que sigamos adelante predicando la palabra de Dios, porque está guardando la embarcación. Dios está guardando a los que están ahí, que aunque la embarcación, dice la palabra de Dios, iba a ser destruida, la vida de todos aquellos iban a ser guardada por Dios. Dios los iba a proteger, y en este momento yo también declaro esa protección divina sobre todos aquellos que están recibiendo esta palabra. Dios te ha bendecido con esos siervos, con esos miembros de la congregación, y Dios los va a guardar, aún los que eran nuevos, aquellos que muchas veces van y vienen, que Dios, ¿verdad?, los ayude a entender el tiempo que están viviendo, y Dios los ayude también a pedirle que quieren servirle en algún ministerio. Y en estos tiempos, en estos momentos, podemos agradecerle al Señor por la vida que nos ha dado, bendecir su nombre y por todas las cosas que ha permitido que nosotros miremos. Padre Santo, te damos honra y te damos gloria en este día, y te pedimos que pongas esa protección divina, Señor, sobre todos aquellos que están en este momento sintonizando, Señor. Guárdalos del mal, Señor. Protégelos, Señor. Sana al enfermo, mi Dios. Fortalece al cansado, al que está débil, Señor. Dale esas nuevas fuerzas, Padre Santo. Todo aquel que está poniendo esas peticiones delante de tu presencia, Señor, que tú las contestes para tu honra y para tu gloria, mi Dios. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén y amén. Y a ustedes le agradecemos por su sintonía. Desde aquí, desde el Centro de Alabanza, El Camino Cristiano, vamos a seguir transmitiendo cada programación para bendecir sus vidas. Y dígalo otra vez de nuevo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te bendiga.